Muy buenas tardes al maestro Julián Alfonso Olivas Ugarte, diputados y diputadas, compañeros y compañeras. La Secretaría de la Función Pública es y debe ser el garante institucional en la permanente batalla contra la corrupción, que como cáncer en etapa de metástasis ha invadido el corpus social mexicano. Y contradiciendo al titular del Ejecutivo, la corrupción no es una cuestión cultural, es una práctica cotidiana en muchos casos, pero atacable mediante la puesta en marcha de acciones que contribuyan a la construcción de ciudadanía, el acatamiento irrestricto a las leyes tanto por parte de autoridades como de los ciudadanos. En el PRD hemos sido reiterativos de encontrar mejores instrumentos y desarrollar prácticas virtuosas para ir disminuyendo la corrupción y sus efectos nocivos. Porque efectivamente el desánimo que genera en la población la corrupción altera incluso los ciclos económicos, pues los contribuyentes dejan de cumplir sus obligaciones fiscales, afectando el presupuesto nacional. Y más aún, al ver la impunidad que envuelve a quienes cometen actos corruptos y la infamia recuperación del erario sustraído o mal usado, los ciudadanos se indignan con justicia y de continuar con esta tendencia, sin ser alarmistas, se puede romper el frágil trama social. Según todos los datos disponibles, tanto por instituciones nacionales como las internacionales que miden la percepción sobre los índices de corrupción, México sigue dando saltos hacia atrás en la escala internacional. De acuerdo al índice de percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, México obtuvo una calificación de 3.4 en la escala de 0 a 10, donde es altamente corrupto y 10 es altamente transparente. Por debajo de los 3.6 puntos alcanzados en el 2008, cuando obtuvo su mejor calificación, los indicadores para el 2013 mantuvieron la misma calificación para México, ubicándolo en el lugar 106 de 177 países. Es decir, nuestro país sigue siendo, según este índice, uno de los países más corruptos. Otro factor para documentar nuestro pesimismo es la insuficiente credibilidad sobre la fiscalización y la rendición de cuentas. De acuerdo con el más creciente reporte del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestal, solo el 14% de los entrevistados tiene una opinión favorable sobre el control interno de México, 24% sobre los resultados de rendición de cuentas y 29% sobre las capacidades de la fiscalización externa. De acuerdo con esta medición, la mejor calificación la obtuvo el avance por tener acceso a la información, en donde existe un 50% de opiniones favorables. Esta percepción negativa sobre los alcances de la fiscalización alcanza cumbres al referirse a las compras gubernamentales. Igualmente se genera incredulidad cuando, a pesar de todo, se establecen sanciones a funcionarios por actos corruptos. Resulta que no se les puede cobrar ni recuperar los recursos públicos mal habidos. Por eso, señor subsecretario, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, voy a centrar mi pregunta en las tres siguientes vertientes. Primero, ¿qué ha hecho la Secretaría de la Función Pública para disminuir los índices de corrupción? ¿Qué mecanismos administrativos, indicadores, acciones, sanciones y procesos civiles o penales que se hayan dado? Segundo, usted como responsable de la subsecretaría seguramente está enterado que las acciones corruptas tienen su expresión más acabadas en las licitaciones de esos órganos públicos donde tienen injerencia los contralores internos designados por la Secretaría de la Función Pública. ¿Por qué no ha podido parar los actos corruptos en estos mecanismos licitatorios, cuyo caso más reciente pudiera ser el tema de la CAPUFE? Y tercero, la Auditoría Superior de la Federación, a través de sus auditores, ha detectado casos corruptos sancionables y ha establecido sanciones resarcitorias por cantidades en algunos casos millonarias. Sin embargo, a la hora de que estos recursos ingresan al Tesoro Nacional, se aducen múltiples razones que están haciendo o ha hecho la responsable de continuar el proceso de cobro, es decir, la Secretaría de la Función Pública, para resolver esto y evitar que la impunidad y la afectación al erario público prevalezcan. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputada. Y tiene la palabra el subsecretario encargado del despacho por 5 minutos para dar respuesta. Muy gentil, muchas gracias, diputada Verónica García Reyes. Yo creo que es un problema para todos los que estamos en diversos ámbitos del gobierno, la percepción que se tiene contra la corrupción. Creo que es tarea de todos dentro de
las diversas facultades que tenemos, legislativas, de administración pública, de procuración de justicia, intentar y buscar detener este mal que aqueja a la nación. Nosotros, con los instrumentos que tenemos en la actualidad en la Secretaría de la Función Pública, los estamos ejerciendo a cabalidad, a pesar del artículo transitorio, del segundo transitorio de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Y creo que debemos para comprender mejor este problema, debemos tener muy en cuenta los índices de percepción, pero también empezar a profundizar en los índices de la gente que realmente es afectada por la corrupción. El otro día platicaba yo con el representante de la Organización de Naciones Unidas y me señalaba Antonio Masitelli que alrededor de los que tienen esa percepción, solo el 30% ha sufrido un acto de corrupción. Creo que en las encuestas que se realicen en el país también se debe de incorporar un apartado que nos permita detectar quién realmente sufre de corrupción, no quien nada más tiene una percepción hacia esto. ¿Por qué? Porque nos va a poder permitir identificar en qué lugar en los 3 niveles de gobierno está ubicada esa corrupción. Porque desgraciadamente en muchas ocasiones el ciudadano común y corriente no tiene la capacidad de distinguir si en el nivel federal, en el nivel local o en el nivel municipal está la corrupción. Y más aún, dentro del nivel federal, en ocasiones no es fácil distinguir a los 3 poderes o a los órganos constitucionalmente autónomos. ¿Qué hemos hecho nosotros para disminuir en las licitaciones? En primer lugar, continuar con la política de apoyo de testigos sociales y acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública, apoyados en los órganos internos de control para que participen en estos procedimientos y puedan hacer, en su caso, observaciones. Finalmente, los procesos licitatorios son responsabilidades de las áreas sustantivas de las oficialías mayores y de las direcciones de administración de las entidades y de los órganos desconcentrados que tiene nuestra administración. ¿Qué se ha logrado con la Auditoría Superior de la Federación? En primer lugar, con la Auditoría Superior de la Federación hemos establecido una coordinación. Existía ya un convenio y hemos ido haciendo una serie de adendums para establecer criterios de solventación. En el pasado había ocasiones que por una misma irregularidad en la auditoría estaba solventada y en la Secretaría no, o viceversa. Entonces, nos hemos dado a la tarea con Juan Manuel Portal, el auditor superior, de ir haciendo esos adendums al convenio para establecer los criterios. Y le pongo un ejemplo claro. Por ejemplo, había en las reglas anteriormente para construir un hospital, que es un caso concreto de San Luis Potosí, la prohibición de pagar la supervisión. No se podía pagar la supervisión de la obra, únicamente la ejecución al contratista. Posteriormente, las reglas aprobaron que se pudiera pagar la supervisión. Entonces, le estamos dando efectos retroactivos a este reconocimiento que ya se hizo en las reglas y estamos actuando de manera conjunta con el mismo criterio. Creo que eso es un avance muy importante y sobre todo, diría yo, creo que ustedes en su papel de legisladores deberían de valorar la posibilidad de establecer en las disposiciones legales la obligación de la coordinación en un sistema de fiscalización y control entre la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control, las Contralorías de los estados y las entidades de fiscalización local. En la actualidad se ha dado por la buena voluntad del auditor y por la disposición de nosotros. Creo que esto debe ser una obligación legal. ¿Qué hemos hecho nosotros en la presente administración? Actualmente, a la fecha, hemos presentado 23 denuncias de carácter penal
en contra de 35 servidores públicos que nosotros les podríamos ampliar la información. Y también hemos aplicado 22.729 sanciones a 18.354 servidores públicos. Creo que ya se me acabó el tiempo y le pido una disculpa a la diputada Yáñez, pero tiene aclaración lo que a usted le inquieta. En otro momento se lo podría comentar. Para los comentarios tiene la palabra la diputada Lisbeth Eugenia Rosas. ¿O tú misma la Rosas. diputada? Gracias, presidenta. Adelante, diputada. Con su venia, presidenta de la Comisión de Vigilancia. Yo lo he estado escuchando con mucha atención y la verdad es que yo vine a cumplir mi responsabilidad y no vine a simular. Y la verdad me preocupa mucho que después de 2 años de gobierno, pues se le dé la importancia a una institución tan importante que tiene que ver con la transparencia y que estemos hablando con un titular del despacho y no con un responsable absoluto con todas sus atribuciones y facultades. Y me preocupa mucho porque además cuando revisamos los montos de lo que usted nos dice que se ha resarcido respecto a lo que nos está costando esta institución, verdaderamente es lamentable. ¿Por qué? Porque casi nos estamos gastando lo mismo en sostener este gran elefante blanco que lo que aparentemente recuperan. Entonces, la verdad, se lo digo con todo respeto, señor Julián Alfonso, yo siento que usted nada más está navegando el barco, no está dando los resultados a fondo que cuando menos yo y todos los ciudadanos que están afuera se esperan, porque ese recurso que obviamente se rescata, pues debe de ir precisamente dirigido a lo que más urge, y en este caso pues estamos viendo que urge mucho para la educación en México, porque muchos jóvenes están quedando sin estudiar, y ahí están las protestas de nuestros compañeros jóvenes del Instituto Politécnico Nacional. Y yo la verdad lo veo que no es una prioridad porque finalmente la iniciativa, aunque la anunciaron con bombo y platillo, se quedó atorada y ahí va a seguir, porque aquí hay que reconocer que hay mayorías parlamentarias y si no hay voluntad de esas mayorías parlamentarias para sacar algo, pues vamos a seguir simulando, creando figuras de adorno, como yo se lo he dicho con todo respeto a mi compañero Osbelia, en donde creamos figuras de testigos presenciales que no tienen ningún peso y no pueden incidir en ninguna observación o sanción directa a un órgano de este tipo de ejercicio en el gasto público. Y es lamentable porque los datos los acaba de repetir mi compañera Verónica. Estamos en el 106 de 177 países a nivel internacional. Es una vergüenza para quien no lo quiera aceptar o no lo quiera decir y nos escudemos en que es que no es un asunto de percepción, habría que medir la parte de la victimización. Yo le quiero decir, señor, que yo apenas terminé, me titulé de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas y durante todo un periodo nos dedicamos a medir y a revisar no solamente la parte de la percepción del tema de corrupción, sino de la victimización, y le puedo garantizar que sí hay muchos estudios y hay muchas investigaciones, y yo creo que requeriría usted quizás abrir más su dependencia para tener convenios de colaboración con las universidades y nutrirse de manera gratuita de esta información, si a usted no le ha llegado, cuando menos hasta el día de hoy. Y bueno, insistirle también, obviamente, en el tema de que en algunas ocasiones, cuando hemos escuchado a los compañeros de la Auditoría Superior de la Federación, nos han reiterado que toda la parte de las sanciones y las averiguaciones que se presentan por este desvío de recursos o manejo irregular de los recursos se quedan ahí en las procuradurías. Yo sí quisiera que me dijera cuántos casos positivos se han dado para que verdaderamente se finquen responsabilidades penales y se vaya a fondo. La verdad tampoco veo esos datos. Y finalmente insistirles en que en estos temas de transparencia y de corrupción, mientras se siga en el puro discurso, escuchando la buena voluntad de querer construir una cultura de la legalidad, pero no se haga por la vía de los hechos, construyendo ciudadanía, empoderando a la ciudadanía, no como un testigo presencial mudo, sino como un promotor activo de la decisión de cómo se ejerce el recurso público, no vamos a avanzar. Y vamos a seguir creando, como me parece a mí desde ahorita, este tipo de órganos que nos
cuestan mucho a los mexicanos y que sus resultados, con todo respeto, dejan mucho que desear. Muchas gracias.